Lo que nadie se animó a contar, el fichaje que puede cambiar la historia del Barça y sacudir al fútbol europeo. Hay decisiones que marcan para siempre. Pero lo que está a punto de suceder en Barcelona no es simplemente un fichaje más, es la oportunidad de reescribir el futuro, de cerrar viejas heridas y de lanzar una bomba que puede explotar en el corazón del fútbol europeo. Pocos lo saben, pero Julián Álvarez ya pudo haber sido jugador del Barça años atrás. Y un detalle lo cambió todo. Una simple elección, una prioridad errada, y el destino tomó otro rumbo. Ahora, el club catalán tiene la chance de reparar aquel error, y en el proceso, darle un golpe brutal al Real Madrid, al Atlético y al propio Manchester City. Julián Álvarez no es un nombre cualquiera. Es el delantero argentino que brilló en River Plate, se consagró campeón del mundo con la selección argentina, deslumbró en el Manchester City de Pep Guardiola y se transformó en uno de los atacantes más codiciados de Europa. Pero su historia con el Barcelona comenzó mucho antes de sus títulos, antes de la fama, antes incluso de que el mundo supiera de que era capaz. Cuando todavía jugaba en River Plate, con una cláusula de rescisión de apenas 20 millones de euros, el FC Barcelona ya lo tenía en carpeta. El departamento de scouting lo había detectado y elaboró informes entusiastas sobre su capacidad para asociarse, presionar y definir. Incluso hubo contactos preliminares con su representante. Pero en ese momento clave, el club optó por reforzar la delantera con Ferran Torres, pagando más de 55 millones de euros al Manchester City por un perfil diferente, más asentado en Europa. El error, a la luz de lo sucedido después, resulta monumental. Mientras Ferran alternaba luces y sombras, Julián explotó en Argentina con goles decisivos y una madurez táctica que sorprendía a todos. Su cláusula baja habría supuesto un riesgo financiero mínimo para el Barça y un potencial de revalorización enorme. Sin embargo, el tren pasó de largo y el club miró hacia otro lado. Pero lo más fuerte llegó cuando el Manchester City, siempre atento a las oportunidades, se hizo con sus servicios por 21 millones de euros. Lo cedió a River para que terminara la temporada, y después lo integró a un plantel repleto de estrellas. A pesar de competir con Erling Haaland, Julián encontró su espacio. Jugó 103 partidos, marcó 36 goles y dio 18 asistencias, contribuyendo directamente a la conquista de ligas, copas nacionales, Champions League y Mundial de Clubes. Su evolución bajo Guardiola confirmó que el Barça había dejado escapar a un delantero de clase mundial. Y aquí es donde todo cambió de nuevo. El Atlético de Madrid, con Diego Simeone al frente, decidió invertir 75 millones de euros para llevárselo. En el Wanda Metropolitano, Julián se convirtió en figura absoluta, 27 goles en 50 partidos, una sociedad letal con Antoine Griezmann y actuaciones decisivas en clásicos y eliminatorias europeas. Su rendimiento le valió el reconocimiento unánime de la afición colchonera y la admiración de rivales y medios. Sin embargo, en el Camp Nou no se habían olvidado de él. Con Hansi Flick estrenándose como entrenador del Barça, la necesidad de un delantero joven, versátil y con gol se convirtió en prioridad. Lewandowski ofrecía goles, pero ya no la frescura de antes. Vitor Roque era promesa, pero aún lejos de asumir el rol de killer. Flick señaló a Julián como la pieza perfecta para su estilo de presión alta y movilidad constante. El desafío económico era mayúsculo. El Atlético blindó al delantero con una cláusula cercana a los 100 millones de euros y dejó claro que solo negociaría por esa cifra. Además, el club rojiblanco aprecia su liderazgo en el vestuario y la influencia táctica que ejerce en el sistema de Simeone. Aunque la relación con el jugador es buena, el argentino dejó entrever en su círculo más cercano su deseo de dar un nuevo paso, liderar el ataque de un gigante histórico como el Barcelona. Joan Laporta, consciente de la magnitud de la oportunidad, diseñó un plan para recaudar los fondos necesarios. El Barça anunciará en breve la puesta en venta de 4 futbolistas, Ferran Torres, Raphinha, Jules Koundé y Ansu Fati, tras su regreso de cesión. Con esas salidas, el club espera generar entre 100 y 120 millones de euros en masa salarial y traspasos, suficientes para afrontar la cláusula de Álvarez o articular una oferta cercana a los 80 millones más variables. La afición reaccionó de inmediato.
En redes sociales surgió la campaña Almohadilla Julián Albarca, con miles de mensajes exigiendo al club no repetir errores del pasado. Es ahora o nunca, traigan a la araña y que no se nos escape otra vez fueron algunos de los lemas que inundaron Twitter, Instagram y foros especializados. El eco de esa presión llegó a las oficinas del club, donde directivos y técnicos coincidieron en que el fichaje debe concretarse para reactivar la ilusión. Mientras tanto, otras potencias europeas no pierden de vista la situación. El PSG, en plena reestructuración tras la salida de Mbappé, identificó a Álvarez como candidato ideal para su ataque. El Chelsea, necesitado de gol, también preguntó condiciones, y el Bayern Múnich, tras perder a Lewandowski, valoró la posibilidad de repescarlo. Sin embargo, el factor determinante sigue siendo la voluntad del jugador. Según sus allegados, Julián priorizaría el proyecto de Flick y la historia del Barça por encima de cualquier otra oferta. El impacto de su llegada iría más allá del terreno de juego. Desde el punto de vista comercial, un campeón del mundo argentino como Álvarez multiplicaría la venta de camisetas en Latinoamérica, reforzaría la marca Barça en mercados emergentes y atraería patrocinadores interesados en asociarse con un delantero de proyección global. Calculan en el club que el retorno de esa inversión podría amortizarse en pocas temporadas solo con ingresos de merchandising y patrocinios. En el plano deportivo, Julián encajaría como el 9 minutos titular de Flick, liberando a jugadores como Fati o Lamine Yamal para roles de apoyo y creatividad. Su capacidad para presionar y recuperar balones en campo rival encajaría con el estilo de presión avanzada que el técnico. Barça en mercados emergentes y atraería patrocinadores interesados en asociarse con un delantero de proyección global. Calculan en el club que el retorno de esa inversión podría amortizarse en pocas temporadas solo con ingresos de merchandising y patrocinios. En el plano deportivo, Julián encajaría como el 9 minutos titular de Flick, liberando a jugadores como Fati o Lamine Yamal para roles de apoyo y creatividad. Su capacidad para presionar y recuperar balones en campo rival encajaría con el estilo de presión avanzada que el técnico alemán pretende implantar. Además, su polivalencia le permitiría alternar posiciones en ataque, jugando por dentro o por las bandas, convirtiendo al Barça en un equipo menos previsible y más dinámico. El Real Madrid observa con preocupación. Saben que un Barça reforzado con Álvarez, Yamal, Pedri y Gundogan supondría un rival aún más competitivo en la Liga y en Europa. El triunfo culé recuperaría la hegemonía mediática y deportiva en España y complicaría el ambicioso proyecto merengue. En la UEFA, se comenta que el fichaje de Julián sería la noticia del año para el marketing de la Champions League. Un delantero joven, campeón del mundo y con pasado de casi jugador blaugrana, resulta un imán para audiencias globales. La narrativa de la revancha, de un futbolista que regresa al club que lo dejó escapar, es un guión irresistible para los medios. La operación está activa. Barcelona y Atlético mantienen contactos discretos. El entorno de Julián medió en las últimas reuniones para aflorar su deseo sin quebrar vínculos contractuales. Simeone advirtió que solo dejará salir al delantero si la oferta es irrechazable y el jugador lo pide explícitamente. Flick espera noticias en breve para planificar la pretemporada con su nuevo delantero. Este fichaje no sería solo una compra de mercado. Sería una declaración de intenciones. El Barcelona retoma la ambición de grandes gestas, honra su historia de descubridor de talentos y manda un mensaje al Real Madrid y al fútbol europeo: aquí vuelve un gigante. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Alemán pretende implantar. Además, su polivalencia le permitiría alternar posiciones en ataque, jugando por dentro o por las bandas, convirtiendo al Barça en un equipo menos previsible y más dinámico. El Real Madrid observa con preocupación. Saben que un Barça reforzado con Álvarez, Yamal, Pedri y Gundogan supondría un rival aún más competitivo en la Liga y en Europa. El triunfo culé recuperaría la hegemonía mediática y deportiva en España y complicaría el ambicioso proyecto merengue. En la UEFA, se comenta que el fichaje de Julián sería la noticia del año para el marketing de la Champions League. Un delantero joven, campeón del mundo y con pasado de casi jugador blaugrana, resulta un imán para audiencias globales. La narrativa de la revancha, de un futbolista que regresa al club que lo dejó escapar, es un guión irresistible para los medios. La operación está activa. Barcelona y Atlético mantienen contactos discretos.
El entorno de Julián medió en las últimas reuniones para aflorar su deseo sin quebrar vínculos contractuales. Simeone advirtió que solo dejará salir al delantero si la oferta es irrechazable y el jugador lo pide explícitamente. Flick espera noticias en breve para planificar la pretemporada con su nuevo delantero. Este fichaje no sería solo una compra de mercado. Sería una declaración de intenciones. El Barcelona retoma la ambición de grandes gestas, honra su historia de descubridor de talentos y manda un mensaje al Real Madrid y al fútbol europeo: aquí vuelve un gigante. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Lo que nadie se animó a contar, el fichaje que puede cambiar la historia del Barça y sacudir al fútbol europeo. Hay decisiones que marcan para siempre. Pero lo que está a punto de suceder en Barcelona no es simplemente un fichaje más, es la oportunidad de reescribir el futuro, de cerrar viejas heridas y de lanzar una bomba que puede explotar en el corazón del fútbol europeo. Pocos lo saben, pero Julián Álvarez ya pudo haber sido jugador del Barça años atrás. Y un detalle lo cambió todo. Una simple elección, una prioridad errada, y el destino tomó otro rumbo. Ahora, el club catalán tiene la chance de reparar aquel error, y en el proceso, darle un golpe brutal al Real Madrid, al Atlético y al propio Manchester City. Julián Álvarez no es un nombre cualquiera. Es el delantero argentino que brilló en River Plate, se consagró campeón del mundo con la selección argentina, deslumbró en el Manchester City de Pep Guardiola y se transformó en uno de los atacantes más codiciados de Europa. Pero su historia con el Barcelona comenzó mucho antes de sus títulos, antes de la fama, antes incluso de que el mundo supiera de que era capaz. Cuando todavía jugaba en River Plate, con una cláusula de rescisión de apenas 20 millones de euros, el FC Barcelona ya lo tenía en carpeta. El departamento de scouting lo había detectado y elaboró informes entusiastas sobre su capacidad para asociarse, presionar y definir. Incluso hubo contactos preliminares con su representante. Pero en ese momento clave, el club optó por reforzar la delantera con Ferran Torres, pagando más de 55 millones de euros al Manchester City por un perfil diferente, más asentado en Europa. El error, a la luz de lo sucedido después, resulta monumental. Mientras Ferran alternaba luces y sombras, Julián explotó en Argentina con goles decisivos y una madurez táctica que sorprendía a todos. Su cláusula baja habría supuesto un riesgo financiero mínimo para el Barça y un potencial de revalorización enorme. Sin embargo, el tren pasó de largo y el club miró hacia otro lado. Pero lo más fuerte llegó cuando el Manchester City, siempre atento a las oportunidades, se hizo con sus servicios por 21 millones de euros. Lo cedió a River para que terminara la temporada, y después lo integró a un plantel repleto de estrellas. A pesar de competir con Erling Haaland, Julián encontró su espacio, jugó 103 partidos, marcó 36 goles y dio 18 asistencias, contribuyendo directamente a la conquista de ligas, copas nacionales, Champions League y Mundial de Clubes. Su evolución bajo Guardiola confirmó que el Barça había dejado escapar a un delantero de clase mundial. Y aquí es donde todo cambió de nuevo. El Atlético de Madrid, con Diego Simeone al frente, decidió invertir 75 millones de euros para llevárselo. En el Wanda Metropolitano, Julián se convirtió en figura absoluta, 27 goles en 50 partidos, una sociedad letal con Antoine Griezmann y actuaciones decisivas en clásicos y eliminatorias europeas. Su rendimiento le valió el reconocimiento unánime de la afición colchonera y la admiración de rivales y medios. Sin embargo, en el Camp Nou no se habían olvidado de él. Con Hansi Flick estrenándose como entrenador del Barça, la necesidad de un delantero joven, versátil y con gol se convirtió en prioridad. Lewandowski ofrecía goles pero ya no la frescura de antes, Vitor Roque era promesa, pero aún lejos de asumir el rol de killer. Flick señaló a Julián como la pieza perfecta para su estilo de presión alta y movilidad constante. El desafío económico era mayúsculo. El Atlético blindó al delantero con una cláusula cercana a los 100 millones de euros y dejó claro que solo negociaría por esa cifra. Además, el club rojiblanco aprecia su liderazgo en el vestuario y la influencia táctica que ejerce en el sistema de Simeone. Aunque la relación con el jugador es buena, el argentino dejó entrever en su círculo más cercano su deseo de dar un nuevo paso, liderar el ataque de un gigante histórico como el Barcelona. Joan Laporta, consciente de la magnitud de la oportunidad, diseñó un plan para recaudar los fondos necesarios. El Barça anunciará en breve la puesta en venta de 4 futbolistas, Ferran Torres, Raphinha, Jules Koundé y Ansu Fati, tras su regreso de cesión. Con esas salidas, el club espera generar entre 100 y 120 millones de euros en masa salarial y traspasos,
suficientes para afrontar la cláusula de Álvarez o articular una oferta cercana a los 80 millones más variables. La afición reaccionó de inmediato. En redes sociales surgió la campaña Almohadilla Julián Albarca, con miles de mensajes exigiendo al club no repetir errores del pasado. Es ahora o nunca, traigan a la araña y que no se nos escape otra vez fueron algunos de los lemas que inundaron Twitter, Instagram y foros especializados. El eco de esa presión llegó a las oficinas del club, donde directivos y técnicos coincidieron en que el fichaje debe concretarse para reactivar la ilusión. Mientras tanto, otras potencias europeas no pierden de vista la situación. El PSG, en plena reestructuración tras la salida de Mbappé, lo tiene en la mira. El Chelsea, necesitado de gol, también preguntó condiciones. Pero según medios españoles y argentinos, Julián priorizaría el proyecto de Flick y la historia del Barça por encima de cualquier otra oferta. El impacto de su llegada iría más allá del terreno de juego. Desde el punto de vista comercial, un campeón del mundo argentino como Álvarez multiplicaría la venta de camisetas en Latinoamérica, reforzaría la marca.